Vete de aquí antes de que te humille, viejo. Mi nombre es Steven. Tengo 51 años y trabajé 12 años en fuerzas especiales antes de establecerme en la vida civil en Denver, Colorado. El joven que se me acerca flexionando sus músculos piensa que esos músculos lo hacen peligroso. Se llama Jake y lleva 3 meses entrenando a mi esposa Diana. Sesiones de entrenamiento personal prolongadas. Mensajes extraños a horas peculiares. El tipo de atención que hace que un esposo se dé cuenta de ciertas cosas. Cada día te espera una nueva historia. Suscríbete ahora para no perderte ninguna. Me quedé parado en la puerta del gimnasio Powerflex, observando cómo se acercaba con esa arrogancia típica de los jóvenes que creen haber conquistado el mundo. La multitud de la tarde nos rodeaba. Oficinistas liberando estrés. Universitarios presumiendo unos con otros. Todos podían ver que esta confrontación estaba comenzando. No eres suficiente hombre para ella, continuó Jake, su voz resonando en el área de recepción. Quería público. Quería testigos que vieran cómo humillaba al esposo mayor que no podía satisfacer a su mujer. No respondí. Simplemente caminé hacia un banco y me senté. Comencé a desatar los cordones de mis botas de trabajo. Los cordones de cuero estaban gastados, pero como todo lo que prefiero en la vida, eran confiables. Jake me siguió, ganando más confianza con cada paso, interpretando mi silencio como debilidad. Diana me contó todo sobre ti, dijo, posicionándose donde el espejo capturaría su perfil. Cómo te has vuelto blando, cómo ya no te cuidas. Los miembros del gimnasio comenzaron a reunirse. Podía sentir sus miradas, sus teléfonos probablemente ya grabando. Las redes sociales amaban este tipo de drama. Hombre mayor siendo humillado por joven entrenador. La historia se escribiría sola. Me quité la bota derecha. La coloqué cuidadosamente junto al banco. Jake seguía hablando, construyendo su actuación para la multitud. Tenía buena definición muscular. Probablemente pasaba 2 horas al día manteniendo esa complexión, dieta limpia, suplementación adecuada. Todos los indicadores visibles de estado físico que impresionaban a personas que no conocían la diferencia entre parecer fuerte y ser fuerte. Última oportunidad, viejo, dijo Jake, tronándose los nudillos. Vete, y tal vez deje a Diana suavemente cuando me pregunte por ti más tarde. Comencé a trabajar en mi bota izquierda, tomándome mi tiempo con los cordones. La multitud se impacientaba. Querían acción. Querían ver qué pasaba cuando la juventud se encontraba con la edad, cuando el dinero nuevo se encontraba con el orgullo viejo. Lo que no entendían era que ya se habían perdido la parte más importante. En el momento en que Jake decidió hacer esto público, ya había perdido. Terminé con los cordones, y lo miré por primera vez desde entrar. ¿Terminaste de hablar, hijo? Diana y yo nos conocimos hace 15 años cuando estaba haciendo la transición fuera del ejército. Ella trabajaba como gerente de banco, todos sonrisas profesionales y trajes de negocios elegantes. Me atrajo su confianza, la forma en que manejaba clientes difíciles con paciencia que envidiaba. Nos casamos después de 2 años, compramos una casa en Highlands Ranch, comenzamos a hablar sobre hijos que nunca llegaron. El ejército me había enseñado a leer situaciones, a notar cuando los patrones cambiaban. Los patrones de Diana habían estado cambiando durante meses. Horarios más largos en el gimnasio, ropa nueva que mostraba más piel, una distancia en su voz cuando hablaba sobre su día. Lo había mencionado una vez suavemente, y ella lo había desestimado como objetivos de fitness de mediana edad. Jake Rodríguez había aparecido gradualmente en nuestras conversaciones, primero como el nuevo entrenador del gimnasio, luego como Jake dice que este ejercicio es mejor, después como mensajes de texto nocturnos que ella afirmaba eran horarios de ejercicio. Había estado desplegado en suficientes territorios hostiles para reconocer cuando alguien estaba recopilando inteligencia sobre mi posición. Hace 3 semanas había pasado por el gimnasio durante lo que debería haber sido el horario de sesión de Diana. Su auto no estaba en el estacionamiento. Cuando pregunté al respecto más tarde, dijo que había cambiado a entrenamientos matutinos, pero su bolsa de gimnasio seguía en el armario, sin usar, y llegaba a casa oliendo a perfume en lugar de sudor. Había comenzado a prestar atención entonces, realmente prestar atención de la manera en que solía observar patrones de movimiento insurgente en Kandahar. Diana se duchaba inmediatamente al llegar a casa, aunque afirmaba haberse duchado en el gimnasio. Ponía su teléfono boca abajo durante la cena, algo que nunca había hecho antes. Señales pequeñas, pero consistentes. Ayer, los había visto juntos en una cafetería del centro, no en el gimnasio, no en una sesión de entrenamiento. Diana riéndose de algo que Jake decía.
su mano tocando su brazo de una manera que las esposas no tocan a sus entrenadores. No me habían visto, pero yo había visto suficiente. Jake probablemente pensaba que era el primer joven en captar la atención de una mujer mayor. Pensaba que su juventud y músculos le daban alguna ventaja que yo había perdido. Lo que no entendía era que el entrenamiento de fuerzas especiales no se trataba solo de acondicionamiento físico. Se trataba de paciencia, de esperar exactamente el momento correcto para aplicar exactamente la cantidad correcta de presión. Las señales de advertencia habían estado ahí durante meses, pero las había ignorado, confiado donde debería haber verificado, dado a Diana el beneficio de la duda cuando la duda estaba justificada. Eso era mi culpa. Pero el error de Jake era mayor. Había hecho esto personal, lo había hecho público, lo había hecho sobre respeto. Me levanté del banco, mis botas correctamente aseguradas. Jake seguía hablando con su audiencia, seguía interpretando el papel del joven semental confiado. No tenía idea de que todo lo que acababa de decir y hacer estaba a punto de costarle más de lo que jamás había imaginado. Entonces, ¿qué va a hacer, viejo?, preguntó Jake, cuadrando sus hombros. ¿Vas a hacer algo al respecto? ¿O solo te vas a sentar ahí como lo haces en casa? Ese último comentario pegó diferente. No porque doliera, sino porque confirmaba lo que había sospechado. Diana había estado hablando sobre nuestra vida privada, compartiendo detalles que pertenecían entre esposo y esposa, pintándome como el cónyuge negligente que no apreciaba lo que tenía. Terminé de atarme los zapatos y me levanté lentamente, tomándome mi tiempo para estirar mi espalda. Jake interpretó esto como rigidez, la edad alcanzándome. Estaba medio correcto. Tenía 51 años, no 25. Pero lo que no entendía era que esos años me habían enseñado cosas que sus entrenamientos de gimnasio nunca podrían. Jake, dije, manteniendo mi voz nivelada, has estado entrenando a mi esposa durante 3 meses. Sonrió, pensando que finalmente estaba participando en su juego. Así es, y déjame decirte, ha sido muy dedicada a sus entrenamientos. La multitud del gimnasio se rió por la insinuación. Jake lo aprovechó, flexionándose ligeramente para su audiencia. Estaba disfrutando esto, alimentándose de su atención, haciendo de mi humillación parte de su historia de marca personal. Dedicada, repetí, asintiendo lentamente. Eso es bueno. Diana siempre termina lo que empieza. Algo en mi tono hizo que Jake pausara, pero lo cubrió con más bravuconería. Tal vez deberías tomar algunas notas, veterano. Aprender lo que se necesita para mantener interesada a una mujer. Miré alrededor del gimnasio, haciendo inventario, 43 personas mirando, la mayoría con teléfonos afuera, 2 salidas de emergencia, una detrás de Jake, una a mi izquierda. Jake estaba parado con su peso hacia adelante, postura típica de boxeador que probablemente había aprendido de vídeos de YouTube. Buena para el espectáculo, no tan buena para combate real. ¿Sabes qué aprendí en 12 años de fuerzas especiales, Jake?, pregunté, rodando mis hombros para aflojarlos. La sonrisa de Jake se amplió. ¿Fuerzas especiales? Claro. Y yo soy un Navy SEAL. La multitud se rió de nuevo. Jake los tenía de su lado, el joven toro listo para poner al viejo en su lugar. Comenzó a moverse hacia mí, probablemente planeando agarrar mi camisa, tal vez empujarme un poco para las cámaras. Fue entonces cuando sonreí. No la sonrisa cortés que había estado usando desde entrar, una sonrisa diferente. La que mi unidad solía ver justo antes de que limpiáramos un complejo hostil. La que significaba que el tiempo de planeación había terminado. Tienes razón sobre una cosa, Jake, dije, estableciéndome en una postura que él no reconocería. Esto ya terminó. Lanzó el primer puñetazo, poniendo todo su músculo construido en gimnasio detrás de él, apuntando a mi mandíbula frente a 43 testigos. El pobre chico no tenía idea de lo que acababa de comenzar. El directo derecho de Jake vino hacia mí como si lo hubiera estado practicando en el espejo. Todo poder y ninguna técnica. Cambié mi peso ligeramente hacia la izquierda. Dejé que su puño silbara junto a mi oreja por tal vez 5 centímetros. Su impulso lo llevó hacia adelante fuera de equilibrio, y lo ayudé con el toque más gentil en su hombro. Tropezó pasando por mí y se estrelló contra el estante de pesas, discos de 45 libras repiqueteando en el suelo. El sonido resonó por el gimnasio como un trueno. La multitud estalló en risas sorprendidas. Jake se puso de pie apresuradamente, la cara roja de vergüenza, mirando alrededor para ver quién había capturado su humillación en vídeo, lo cual era todos. Esquiva con suerte, viejo, gruñó, pero podía escuchar la incertidumbre filtrándose en su voz.
Eso no había ido como había planeado. ¿Lo fue? Pregunté, aún parado en el mismo lugar. Jake cargó de nuevo, esta vez yendo bajo para un tackle. Movimiento de fútbol americano que probablemente funcionaba genial contra otros hermanos del gimnasio que peleaban como si estuvieran en una película. Simplemente no estaba ahí cuando llegó. Me hice a un lado en el último segundo. Usé su propio impulso para guiarlo de cara hacia la máquina de remo. El impacto hizo un satisfactorio ruido sordo. Jake rebotó del asiento acolchado y golpeó el suelo fuerte, su cabello perfecto ahora desordenado, la confusión reemplazando la confianza. ¿Qué demonios?, jadeó, empujándose sobre sus manos y rodillas. Estás telegrafiando, dije calmadamente. Bajas tu hombro derecho antes de golpear. Te inclinas hacia adelante antes de cargar. Errores básicos. El gimnasio se había quedado silencioso excepto por el sonido de teléfonos grabando. La humillación de Jake estaba siendo documentada desde todos los ángulos, su imagen de tipo rudo desmoronándose en tiempo real. Miró alrededor desesperadamente, dándose cuenta de que esto no iba como había prometido a su audiencia. «Deja de moverte y pelea conmigo como un hombre», gritó, abalanzándose de nuevo. Esta vez, atrapé su muñeca a medio swing, redirigí su energía y lo envié girando hacia la máquina de prensa de piernas. La golpeó de lado, el estrépito reverberando por el suelo. Dos miembros más del gimnasio tenían sus teléfonos afuera ahora, probablemente transmitiendo en vivo. Jake respiraba pesadamente, el sudor comenzando a mostrarse a través de su camisa ajustada de entrenamiento. La sonrisa confiada había desaparecido, reemplazada por frustración y pánico creciente. «¿Cómo estás haciendo esto?», exigió, limpiándose sangre de un labio partido. 12 años de fuerzas especiales, le recordé. «Pensaste que estaba mintiendo sobre eso». Los ojos de Jake se estrecharon. Estaba comenzando a entender que había calculado mal, pero el orgullo no lo dejaría retroceder, no frente a esta multitud. No con todo siendo grabado. «No me importa lo que solías ser», escupió. «Ahora solo eres un viejo». Vino hacia mí de nuevo, esta vez con un golpe salvaje que me habría volado la cabeza si hubiera conectado. En su lugar, me agaché debajo de él, lo dejé girarse y le di el más ligero empujón hacia la sección de pesos libres. Jake se estrelló contra un estante de mancuernas, enviando las de 20 y 25 libras rodando por el suelo. Los miembros se dispersaron para evitar ser golpeados, sus risas volviéndose más fuertes con cada fracaso de Jake. «Quédate abajo, hijo», sugerí. «Te estás avergonzando». Pero Jake estaba más allá de escuchar ahora. Su reputación perfecta como el macho alfa del gimnasio se estaba desintegrando con cada ataque fallido. Tenía que aterrizar algo, cualquier cosa, para salvar su imagen. Agarró una pesa del suelo, una mancuerna de 15 libras, y vino hacia mí balanceándola como un garrote. La multitud jadeó. Esto había pasado de vergonzoso a peligroso. Fue entonces cuando dejé de jugar. Atrapé la muñeca de Jake mientras balanceaba la mancuerna. Apliqué presión a un grupo de nervios que había aprendido en entrenamiento de combate avanzado. Sus dedos se entumecieron instantáneamente, la pesa cayendo al suelo con un golpe pesado. «Intento de asalto con arma», dije en voz baja, aún sosteniendo su muñeca frente a 43 testigos. «¿Seguro que quieres ir por ese camino?». La cara de Jake se puso pálida. Trató de alejarse, pero mi agarre era inamovible. 12 años de acondicionamiento militar versus 3 años de entrenamientos de gimnasio, sin competencia. «Déjame ir», susurró, la pelea finalmente drenándose de él. Lo solté y retrocedí. Jake acunó su mano entumecida contra su pecho, el miedo reemplazando la arrogancia que había iniciado todo este lío. «¿Quieres saber qué realmente aprendí en fuerzas especiales, Jake?», pregunté lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Cómo leer a las personas, cómo identificar amenazas, cómo reconocer cuando alguien ha estado alimentando información al enemigo. El gimnasio estaba en silencio mortal ahora. Incluso la música de fondo parecía silenciada. «Verás, he estado observándote a ti y a mi esposa durante 3 meses», continué. Las citas de café que no eran sesiones de entrenamiento, los mensajes nocturnos sobre horarios de ejercicio, la forma en que Diana comenzó a ducharse 2 veces al día y a poner su teléfono boca abajo durante la cena. La cara de Jake fue de pálida a blanca. No había esperado que esta conversación se volviera pública. «Diana te contó sobre nuestra vida privada, ¿verdad?», presioné. «Sobre cómo trabajo largas horas, cómo he estado distante últimamente, cómo la chispa se ha apagado en nuestro matrimonio». Jake miró alrededor nerviosamente, buscando una ruta de escape,
pero la multitud lo tenía rodeado, sus teléfonos aún grabando cada palabra. Lo que no te dijo, dije, es que he estado trabajando esas largas horas para pagar los tratamientos de cáncer de su madre, que he estado distante porque he estado investigando especialistas, coordinando seguros, asegurándome de que Elena reciba la mejor atención posible. El silencio se extendió. La respiración de Jake era superficial, pánico. Diana no sabe eso aún, continué. Quería sorprenderla una vez que todo estuviera arreglado, pero ¿sabes qué? Creo que se merece saber la verdad sobre ambos. Saqué mi teléfono, scrolleé al número de Diana y presioné altavoz. El tono de llamada resonó por el gimnasio. ¿Steven? La voz de Diana llegó cristalina. Acabo de salir de la oficina. ¿Está todo bien? Estoy en el gimnasio Power Flex, dije, manteniendo mis ojos en Jake. Teniendo una conversación con tu entrenador. Una pausa. Oh, puedo explicar. No hay necesidad, interrumpí. Jake aquí ha sido muy educativo. Me contó todo sobre tu dedicación al fitness. Cómo has estado muy comprometida con tus entrenamientos. Jake estaba sacudiendo la cabeza frenéticamente, articulando no al teléfono. Steven, por favor. La voz de Diana estaba tensa. Déjame bajar ahí, y podemos hablar en privado. En realidad, creo que terminamos de hablar, dije. Ambos. Jake me estaba explicando a todos aquí cómo él es suficientemente hombre para tomar la esposa de otro hombre. ¿No es así, Jake? Jake parecía que iba a vomitar. La multitud se estaba divirtiendo, sus teléfonos capturando cada segundo de su humillación. Diana, continué, probablemente deberías encontrar un nuevo gimnasio. Y Jake, probablemente deberías encontrar una nueva carrera. Colgué y guardé el teléfono. Jake se dirigía hacia la salida ahora, su reputación en ruinas, su confianza destrozada. Pero aún no había terminado con él. ¿A dónde vas, Jake? Pregunté mientras alcanzaba la puerta principal del gimnasio. Pensé que querías avergonzarme. Se detuvo, la mano en la manija de la salida, atrapado entre su reputación destruida y su miedo de empeorar las cosas. La multitud seguía grabando, seguía observando cada uno de sus movimientos. Esto terminó, dijo, su voz apenas audible. Solo déjame en paz. Oh, terminó, acordé. Pero no como lo planeaste. Caminé más cerca, y Jake se presionó contra la puerta. El entrenador confiado que me había llamado viejo hace 20 minutos, ahora se encogía como un niño asustado. ¿Sabes qué va a pasar después? Pregunté conversacionalmente. Esos vídeos que todos acaban de tomar ya se están subiendo. Las redes sociales se mueven rápido estos días. Los ojos de Jake se dirigieron a los teléfonos aún apuntados hacia él. Estaba comenzando a entender el alcance de su problema. Para mañana por la mañana, cada gimnasio en Denver va a saber sobre Jake Rodríguez, el entrenador que fue humillado por un hombre de 51 años. Continué. El tipo que no pudo aterrizar un solo golpe en alguien lo suficientemente mayor para ser su padre. «Me tendiste una trampa», susurró. «No, hijo. Te tendiste una trampa a ti mismo. Solo te di suficiente cuerda». La multitud estaba amando esto. La caída de Jake estaba siendo documentada desde todos los ángulos, su persona de tipo rudo permanentemente destruida. Pero aún tenía una carta más que jugar. «Oh, y Jake», agregué, «probablemente deberías revisar tu contrato de empleo. La mayoría de gimnasios tienen cláusulas de moralidad sobre entrenadores que se acuestan con clientas casadas. Malo para el negocio cuando se vuelve conocimiento público». La cara de Jake se puso cenicienta. No había pensado en esa parte. «Por favor», comenzó a decir, pero levanté una mano. «Lo que pasa con las consecuencias, Jake, es que no les importa el por favor. Tomaste tus decisiones. Querías ser suficientemente hombre para tomar la esposa de otro hombre, para humillarlo en público. Ahora tienes que vivir con lo que eso cuesta». Me hice a un lado, liberando su camino hacia la puerta. «Pero te daré un consejo gratis», dije. «La próxima vez que quieras robar algo de un hombre, asegúrate de entender con qué tipo de hombre estás tratando primero». 6 meses después, estaba sentado en mi nuevo apartamento en el centro de Denver, leyendo el periódico matutino con café, cuando un artículo en la sección de negocios llamó mi atención. El gimnasio Powerflex había cerrado permanentemente después de que una serie de videos virales dañara su reputación y llevara múltiples cancelaciones de clientes. Jake Rodríguez había tratado de encontrar trabajo en otros centros de fitness, pero los videos de él, siendo dominado por un hombre 20 años mayor, lo siguieron por todas partes.
Lo último que había escuchado, estaba trabajando en una tienda de suplementos en Aurora. Sus sueños de ser un influencer de fitness permanentemente destruidos por 30 minutos de metraje. Diana se había mudado con su hermana después de que el divorcio fue finalizado. Había tratado de pelear por la mitad de la casa, pero la evidencia de su aventura hizo eso imposible. Colorado tenía leyes de divorcio sin culpa, pero el adulterio aún importaba cuando se trataba de división de activos. Había comenzado a correr de nuevo, algo que no había hecho consistentemente desde dejar el ejército. Los senderos alrededor de Washington Park me recordaron por qué había amado Colorado en primer lugar. Las montañas en la distancia, el aire limpio, la sensación de espacio y posibilidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana en California. Vi los vídeos del gimnasio en línea. Orgullosa de ti por manejarlo con clase. Sonreí y guardé el teléfono. Los videos efectivamente se habían vuelto virales, pero no por las razones que Jake había esperado. Se habían convertido en un cuento de advertencia sobre la diferencia entre parecer fuerte y ser fuerte, entre músculos y poder real. Esa tarde subí a las montañas y observé el atardecer sobre las rocosas. Por primera vez en meses me sentí completamente en paz. La vida de Jake Rodríguez se había convertido en un cuento de advertencia compartido en la comunidad de fitness de Denver. Mientras los miembros del gimnasio usaban su fracaso como entretenimiento y destruían sus posibilidades de reconstruir su carrera en una industria que una vez dominó, su humillación se reprodujo sin fin en las redes sociales. Diana enfrentó sus propias consecuencias cuando su aventura se volvió conocimiento público. No solo perdió su matrimonio, sino también su posición en los círculos sociales que una vez la habían abrazado, forzada a reconstruir su vida bajo la sombra de la traición que había vivido a los ojos de todos. Los vídeos virales sirvieron como un registro permanente de sus elecciones, asegurando que ninguno de los dos pudiera escapar de las consecuencias de sus acciones. A veces la respuesta más poderosa a la traición no es la violencia o la ira, sino la paciencia para permitir que las personas revelen sus verdaderos caracteres y enfrenten las consecuencias naturales de sus elecciones.